Buenas noches para todos y buenos días para quienes ya están en la madrugada. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en América Latina, Europa y cualquier otro lugar del mundo. Bienvenidos y agradecemos que nos acompañen en un episodio más. Bienvenidos a este canal de YouTube dedicado al descanso y a combatir el insomnio, llamado Sueños de Alejandría. José Martí y la búsqueda de la libertad. Respira profundo. Viajemos juntos a otra época, a una isla del Caribe donde nació un hombre cuya vida estaría dedicada a una idea muy sencilla, pero también muy poderosa: la libertad. Su nombre era José Martí, un niño en La Habana. La historia comienza el 28 de enero de 1853, en la ciudad de La Habana, en la isla de Cuba, que en aquel tiempo todavía era una colonia del Imperio Español. La ciudad era luminosa y bulliciosa, calles estrechas, casas de balcones abiertos, carretas que avanzaban lentamente entre los mercados y el aire cálido del Caribe mezclado con el sonido del mar cercano. En una casa sencilla nació José Julián Martí Pérez. Sus padres eran Mariano Martí, un modesto funcionario español, y Leonor Pérez, una mujer de carácter fuerte y gran sensibilidad. Desde muy pequeño, José mostró una mente despierta. Observaba todo: las calles, la gente, las conversaciones de los adultos, pero también veía algo que lo inquietaba profundamente. La isla estaba llena de desigualdades. Había personas que vivían con riqueza y poder, y otras que sufrían pobreza, injusticia e incluso esclavitud. Aquellas realidades comenzaron a formar en su corazón una pregunta silenciosa: ¿podría algún día su país vivir con dignidad y libertad? El joven que amaba las palabras, José Martí, creció rodeado de libros. Le fascinaban la poesía, la historia y la filosofía. A los 15 años ya escribía artículos y poemas con una sensibilidad extraordinaria. Sus maestros notaron rápidamente su talento. Uno de ellos, Rafael María de Mendive, lo animó a pensar profundamente sobre el futuro de Cuba. Mendive hablaba con sus estudiantes sobre la libertad, la justicia y el derecho de los pueblos a decidir su propio destino. Aquellas conversaciones marcaron profundamente a Martí, y muy pronto el joven escritor comenzaría a expresar sus ideas. La cárcel a los 16 años. Pero hablar de libertad en aquella época podía ser peligroso. En 1869, cuando Martí tenía apenas 16 años, escribió una carta en la que criticaba a un compañero que se había unido al ejército español contra los independentistas cubanos. Las autoridades coloniales descubrieron la carta y el joven Martí fue arrestado. A los 16 años fue condenado a trabajos forzados. Durante meses trabajó en una cantera, cargando pesadas piedras bajo el sol. Llevaba cadenas en los tobillos. Su salud se deterioró rápidamente. Pero incluso en aquel sufrimiento, Martí no perdió su convicción. Comprendió que la lucha por la libertad no sería fácil, pero también que valía la pena. El exilio. Finalmente, debido a su delicado estado de salud, las autoridades decidieron enviarlo al exilio en España en 1871. Era apenas un joven, lejos de su isla, lejos de su familia. Pero el exilio también abrió nuevas puertas. En España, Martí estudió Derecho y Filosofía y Letras en las universidades de Madrid y Zaragoza. Allí continuó escribiendo. Publicó ensayos denunciando la injusticia que sufría Cuba. Sus palabras eran firmes, pero también llenas de humanidad. No hablaba desde el odio,
hablaba desde el deseo profundo de un mundo más justo. Un viajero del continente. Durante los años siguientes, Martí vivió en distintos lugares: México, Guatemala, Venezuela y finalmente Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Cada país le enseñó algo. Observó la diversidad de América Latina, sus pueblos, sus culturas, sus desafíos. Martí comenzó a pensar que la libertad no era solo un asunto de Cuba. Era una causa que pertenecía a todos los pueblos de América. En sus famosos ensayos sobre Nuestra América, escribió que los países latinoamericanos debían construir su propio destino, con dignidad y conocimiento de su historia. El poeta de la libertad. Pero Martí no era solo un político o un pensador. Era también un poeta profundamente sensible. Sus versos hablaban de la naturaleza, de la amistad, del amor y también de la esperanza. En su libro Versos sencillos, escribió líneas que aún hoy se recuerdan con cariño. Entre ellas, una muy conocida: Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Sus palabras eran claras, sencillas, pero llenas de emoción. Martí creía que la belleza del lenguaje también podía inspirar a las personas a buscar un mundo mejor. El sueño de una Cuba libre. A finales del siglo XIX, Martí comprendió que la independencia de Cuba debía organizarse cuidadosamente. No bastaba con soñar. Había que construir un movimiento unido. En 1892 fundó el Partido Revolucionario Cubano. Su objetivo era preparar la independencia de Cuba y también apoyar la libertad de Puerto Rico. Martí trabajaba incansablemente. Escribía, organizaba reuniones, viajaba, hablaba con trabajadores, exiliados, campesinos y líderes políticos. Quería una revolución que no fuera solo militar, sino también moral y humana. El regreso a la isla. Finalmente, en 1895, Martí decidió regresar a Cuba para unirse al movimiento independentista. Sabía que era un momento peligroso, pero también sentía que debía estar junto a su pueblo. Desembarcó en la isla junto a otros líderes revolucionarios, entre ellos el general Máximo Gómez. El paisaje de la isla lo recibió con sus montañas verdes, sus ríos tranquilos y el aire cálido del Caribe. Martí volvió a pisar la tierra que había amado toda su vida. El legado de un soñador. Aunque su vida terminaría poco después, el legado de José Martí continuó creciendo con el paso de los años. Sus escritos, sus poemas y sus ideas inspiraron a generaciones enteras. Hoy es recordado como uno de los grandes pensadores de América Latina. Un hombre que creyó profundamente en la libertad, la dignidad humana y la unidad de los pueblos. Pero quizás lo más hermoso de su historia es que nunca perdió la esperanza, incluso en el exilio, incluso en la prisión, incluso en medio de la lucha. Martí seguía creyendo que el mundo podía ser mejor. Ahora, mientras la noche sigue tranquila, imagina una isla en el Caribe, el sonido suave del mar, las palmas moviéndose con el viento, y un joven escritor caminando lentamente por una calle iluminada por faroles, llevando en su mente un sueño sencillo, el sueño de que algún día todos los pueblos puedan vivir con libertad y dignidad. Historia tranquila para dormir.
Abraham Lincoln y la libertad de los esclavos. Y mientras la noche avanza lentamente, viajemos juntos a otra época de la historia. Una época en la que un hombre sencillo, nacido en una pequeña cabaña de madera, cambiaría el destino de millones de personas. Su nombre era Abraham Lincoln. Un niño en una frontera lejana. La historia comienza el 12 de febrero de 1809, en una pequeña cabaña de madera en Hodgenville, Kentucky, en los Estados Unidos. El lugar era humilde, no había ciudades grandes cerca, los caminos eran de tierra, los bosques cubrían gran parte del paisaje. En aquella cabaña vivían Thomas Lincoln, un agricultor trabajador, su esposa, Nancy Hanks Lincoln, y su pequeño hijo recién nacido, Abraham. La vida allí era sencilla. Los inviernos eran fríos, los veranos largos, y cada día requería esfuerzo. Pero desde muy pequeño, Abraham mostraba algo especial, una enorme curiosidad por aprender. No había muchas escuelas en la frontera. De hecho, Lincoln apenas pudo asistir menos de un año completo de educación formal en toda su infancia. Sin embargo, tenía algo que compensaba esa falta, una profunda pasión por los libros. Cada vez que encontraba uno, lo leía con atención. Leía junto al fuego por las noches, leía después de trabajar en el campo, leía cuando podía pedir prestado un libro a algún vecino. Entre esos libros estaban la Biblia, las fábulas de Esopo y más tarde textos de historia y leyes. Juventud y trabajo duro. La familia Lincoln se mudó varias veces, primero a Indiana, luego a Illinois. En esos años, Abraham creció fuerte trabajando en los campos, cortando madera, construyendo cercas y ayudando en la granja. Era alto, muy alto. Con el tiempo llegaría a medir 1,93 m. Pero además de fuerte, era reflexivo. Quienes lo conocían decían que tenía una mente tranquila y una gran capacidad para escuchar. A los 22 años, Lincoln decidió empezar su propio camino. Trabajó como comerciante barquero en el río Mississippi, agrimensor y más tarde abogado. Fue precisamente en sus viajes por el río Mississippi cuando Lincoln vio algo que lo marcaría profundamente. En ciudades del sur de Estados Unidos presenció mercados de esclavos, hombres, mujeres y niños, personas vendidas como si fueran mercancía. Aquel recuerdo quedaría grabado en su mente para siempre. El abogado que defendía la justicia. Con el paso de los años, Lincoln se convirtió en abogado en Springfield, Illinois. No era un abogado elegante ni presumido, era sencillo. A veces llegaba al tribunal con su traje arrugado y el cabello despeinado. Pero tenía algo que impresionaba a todos, una extraordinaria capacidad para razonar y explicar las cosas con claridad. Defendía a campesinos, comerciantes, viajeros, y muchas veces aceptaba casos aunque el pago fuera pequeño. Poco a poco su reputación creció, y también su interés por la política. Lincoln creía profundamente en una idea, que todos los seres humanos debían tener oportunidades y dignidad. Un país dividido. En aquellos años, Estados Unidos enfrentaba una gran tensión. El país estaba dividido en dos grandes regiones: el norte, donde la esclavitud estaba siendo abolida, y el sur, donde la economía dependía del trabajo de personas esclavizadas en grandes plantaciones. La pregunta era inevitable: ¿debía la esclavitud continuar expandiéndose? Lincoln pensaba que no. Creía que la esclavitud era moralmente equivocada y que el país no podría permanecer dividido para siempre. En 1858, durante una famosa serie de debates contra el político Stephen Douglas, Lincoln pronunció una frase que se volvería histórica.
una casa dividida contra sí misma no puede mantenerse en pie. El país escuchaba con atención. El presidente inesperado. En 1860, Abraham Lincoln fue elegido presidente de los Estados Unidos. Muchos se sorprendieron. Era un hombre humilde de la frontera. No pertenecía a las élites políticas de Washington. Pero millones de ciudadanos confiaron en su honestidad. Sin embargo, su elección provocó una crisis inmediata. Varios estados del sur decidieron separarse del país. Así comenzó la Guerra Civil Estadounidense en 1861. Sería uno de los conflictos más difíciles de la historia del país. La guerra y la decisión histórica. Durante los primeros años de la guerra, Lincoln enfrentó enormes desafíos. Miles de soldados morían, las batallas eran duras y el futuro del país parecía incierto. Pero Lincoln entendía algo importante. La guerra no era solo por la unión del país, también debía ser por la libertad. Finalmente, el 1 de enero de 1863, Lincoln firmó uno de los documentos más importantes de la historia, la Proclamación de Emancipación. Con ella, declaró libres a millones de personas esclavizadas en los territorios rebeldes. No fue una decisión fácil. Sabía que cambiaría el rumbo de la guerra, pero también sabía que era lo correcto. A partir de entonces, la lucha por la unión se convirtió también en una lucha por la libertad humana. Esperanza en medio de la guerra. Miles de personas esclavizadas comenzaron a escuchar la noticia. En plantaciones, ciudades y pueblos del sur, el mensaje se difundía lentamente. Algunos caminaban largas distancias buscando protección en territorios del norte. Otros se unieron al ejército de la Unión. Más de 180.000 soldados afroamericanos lucharían por la libertad durante la guerra. Lincoln observaba todo aquello con profunda reflexión. No era un hombre de celebraciones rápidas. Sabía que el cambio verdadero tomaría tiempo, pero también sabía que el país estaba avanzando hacia algo nuevo. El final de la guerra. Después de 4 años de conflicto, la guerra finalmente llegó a su fin en abril de 1865. La Unión había sido preservada y la esclavitud estaba en proceso de abolición definitiva con la 13ª enmienda de la Constitución. Lincoln soñaba ahora con la reconciliación. Quería reconstruir el país sin odio. Quería que norte y sur volvieran a convivir como una sola nación. En su último discurso habló de caridad para todos y malicia hacia nadie. Era su forma de imaginar un futuro más pacífico. Un legado que permanece. Aunque su vida terminaría poco después, el legado de Abraham Lincoln permanecería para siempre. El niño que había leído libros junto al fuego, el joven que había trabajado en campos y ríos, el abogado que creía en la justicia, se convirtió en el líder que ayudó a transformar su país. Hoy, su memoria vive en monumentos, libros y escuelas. Pero sobre todo, vive en la idea de que incluso una persona nacida en circunstancias humildes puede cambiar el rumbo de la historia. Gracias por escuchar estas historias de libertad en América. Ahora escucharemos sobre la vida de Manuela Sáenz. Cierra los ojos por un momento. Respira despacio y deja que tu mente viaje suavemente a otra época. Imagina las montañas altas de los Andes, cubiertas por nubes que se mueven lentamente. En medio de esas montañas se encuentra una ciudad antigua de calles empedradas y balcones de madera. Es la ciudad de Quito, a finales del siglo XVIII.
En esa ciudad, en el año 1797, nació una niña llamada Manuela Sáenz. Su llegada al mundo ocurrió en una sociedad llena de normas estrictas. Desde pequeña, tuvo que enfrentar miradas y expectativas sociales muy fuertes. Sin embargo, quienes la conocían notaban algo especial en ella, una gran curiosidad por entender el mundo. Durante una parte de su infancia vivió en un convento en Quito. Allí aprendió a leer y escribir, algo que no todas las niñas podían hacer en aquella época. Entre libros, largos pasillos y momentos de silencio, Manuela desarrolló una mente inquieta. Le gustaba escuchar historias y conocer ideas nuevas. Con el paso de los años, América Latina comenzaba a cambiar. Las ideas de libertad y de independencia empezaban a circular entre las personas. Muchos empezaban a preguntarse si los pueblos de América podían gobernarse a sí mismos. Cuando era joven, Manuela se trasladó a la ciudad de Lima. Lima era en ese momento uno de los centros más importantes del poder colonial. Allí se casó con un comerciante inglés y comenzó a participar en la vida social de la ciudad. Pero más allá de las reuniones y los salones elegantes, Manuela empezó a interesarse cada vez más por las ideas de independencia. Escuchaba conversaciones, hacía preguntas y se acercaba a personas que soñaban con una América libre. En el año 1822 ocurrió uno de los encuentros más importantes de su vida. En la ciudad de Quito conoció a Simón Bolívar, uno de los líderes más importantes del proceso de independencia en América del Sur. Ambos compartían un profundo deseo de libertad para los pueblos del continente. Con el tiempo, Manuela se convirtió en una colaboradora activa del movimiento independentista. Participaba en reuniones políticas, ayudaba a transmitir mensajes importantes y apoyaba las redes de comunicación entre quienes luchaban por la independencia. En una época en la que muchas mujeres estaban alejadas de la política, Manuela ocupaba espacios poco comunes para una mujer de su tiempo. Su inteligencia, valentía y determinación eran reconocidas por quienes la rodeaban. Uno de los momentos más recordados de su vida ocurrió en 1828 en la ciudad de Bogotá. Esa noche, un grupo de conspiradores entró al palacio con la intención de atacar a Bolívar. En medio del peligro, Manuela reaccionó con rapidez. Lo alertó y lo ayudó a escapar por una ventana, permitiendo que pudiera salvar su vida. Por ese acto, muchas personas comenzaron a llamarla la Libertadora del Libertador. Después de la muerte de Bolívar en 1830, la situación política cambió. Manuela fue apartada de la vida pública y finalmente exiliada. Terminó viviendo en una pequeña ciudad costera del norte del Perú, llamada Paita. Allí llevó una vida sencilla cerca del mar. El sonido de las olas acompañaba sus días. A veces recibía visitantes que querían escuchar sus historias sobre los años de la independencia. Conservaba cartas, recuerdos y memorias de aquella época en la que América Latina soñaba con la libertad. Con el paso del tiempo, su figura fue reconocida como una de las mujeres más importantes de la historia de la independencia. El legado de Manuela Sáenz también habla a las mujeres de muchas generaciones. En una época en la que se esperaba que las mujeres permanecieran en silencio, ella participó en decisiones políticas, defendió ideas y actuó con valentía. Su vida demostró que las mujeres también podían ser protagonistas de la historia. Hoy su nombre es recordado como símbolo de valentía, libertad y participación. Una mujer que siguió sus convicciones incluso cuando el camino era difícil.
Hasta aquí las historias de esta noche. Historias reales, de distintos lugares del mundo, lejanos o cercanos, que nos recuerdan que incluso en medio de la incertidumbre o las dificultades, el ser humano ha sido capaz de elegir la calma, la compasión y la paz. Gracias por acompañarnos en Sueños de Alejandría. Puedes dejarnos en los comentarios qué historias del mundo te gustaría escuchar, personajes, lugares o momentos históricos que te transmitan paz y que quisieras conocer antes de dormir. Tus sugerencias pueden inspirar nuevos episodios y acompañar el descanso de muchas otras personas. Si este canal te acompaña esta noche, suscríbete al canal, dale like, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que también necesite un momento de calma. Gracias por ser parte de Sueños de Alejandría. Buenas noches.